Bienvenidos a este canal. Muy buenos días, querida familia en la fe, amigos que nos escuchan. Es un gusto poder saludarte en este hermoso día. Como siempre, el objetivo de este canal es tu crecimiento y mi crecimiento espiritual. Así que comenzamos. Estamos dando pasos de fe en este segundo nivel de estudio, Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Juan 5:39. En esta ocasión vamos a estudiar el paso número 13, compartiendo de Cristo. Te invito a abrir tu Biblia y aprender más sobre la palabra de Dios. Recordemos que evangelizar es compartir con otras personas el plan de salvación, para que ellas también lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué evangelizar? Romanos 3:10 al 12 nos dice así: Pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 10:12 al 13? De la condición del hombre. ¿Qué nos dicen estos versículos? Dice que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Todos están perdidos y no hay quien haga lo bueno. Todos han pecado. Todos están lejos de Dios. Podemos hacer cosas buenas desde nuestro punto de vista como seres humanos, pero delante de los ojos de Dios dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno que sea justo. Hay justos de acuerdo a nuestra justicia humana, pero nuestra justicia está corrompida por el pecado. Así que delante de Dios todos hacemos lo malo y todos estamos lejos de Dios. Por tanto, todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Esa es la necesidad por qué debemos evangelizar. Mateo 7:13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Aquí vemos en estos dos versículos que dice que entremos por la puerta angosta. Si vemos el dibujo que está del lado derecho, hay dos caminos: el mundo y Cristo. Por el camino de Cristo son unos cuantitos, una persona y otros cuantitos más. Pero del lado del mundo está lleno el camino, es amplio, dice que es espacioso y muchos entran por esos caminos. Dice, pero la puerta que lleva a Cristo es una puerta angosta y dice que los caminos son angostos y difíciles y pocos lo encuentran. En Mateo 7:13 nos dice, hay dos caminos que lo llevan a dos destinos. El camino ancho lleva a la perdición, el camino angosto lleva a la vida. ¿Cuál es el destino de la mayoría de la gente? La Biblia dice que la perdición. Así que no te dejes engañar. Cuando veas que la mayoría de la gente va hacia un camino X, no quiere decir que estén en lo correcto o que estén haciendo lo bueno delante de Dios. La mayoría sigue el camino fácil, el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Cuál de los dos caminos te gusta más? La mayoría se va por lo fácil, por lo que nos gusta, pero la Biblia dice que ese camino te lleva a perder tu alma. El camino angosto es el que debes de tomar, aunque ese camino es más difícil y es angosto, pero es el que nos lleva a Cristo.
Así que no te dejes engañar hacia donde va la mayoría. La mayoría está perdida, así como dice la Biblia. Y los pocos son los que encuentran este camino. Seguimos, ¿por qué debemos evangelizar? Mateo 7:15. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las razones por las que tanto se pierden es porque hay muchos mentirosos y falsos. Jesús describió estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece algo atractivo y bueno. La intención de esos falsos y mentirosos es perder las almas y que su fin sea el infierno. Así que no te dejes también engañar. La Biblia los describe como mentirosos y se disfrazan, aparentan ser personas buenas, pero no lo son. Usan solamente un disfraz. La Biblia dice que son lobos vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que están esperando a quien van a devorar. Seguimos con el tema ¿por qué evangelizar? Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. En Primera de Juan 2:28 se nos manda a permanecer en Cristo, para que en su venida no tengamos que avergonzarnos. El que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento de llevar el Evangelio al mundo entero. No sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca a su venida. Desde que Cristo subió al cielo, ya se habla de su regreso. Y estamos hablando tal vez en el año 33 después de Cristo, un aproximado. Pero ahorita en este tiempo estamos en el día 10 de octubre del año 2021. Estamos casi 2000 años después y cada día estamos más cerca de ese regreso, del regreso de nuestro Salvador. Por eso debemos también evangelizar. En Romanos 13:11 nos dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Cada día que pasa es un día menos, para que mi Señor y nuestro Señor regrese a esta tierra, porque esta tierra le pertenece a Él y Él viene a gobernar a este mundo. Así que es una forma de ver la vida con esperanza y por eso debemos evangelizar a las personas. Evangelizar no es una opción en la que yo pueda decir sí, voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y anote el mandato. Mateo 28:19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice, evangelizar no es una opción en la que yo pueda decidir si voy o no voy a evangelizar. Es un mandato de Dios. Dice Mateo 28:19, dice, vayan, y es un mandato. Pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe este poder? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el poder? Por medio del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese es el poder que Dios nos da para ser testigos de Cristo.
¿En dónde dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En segunda carta de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que prediques la palabra. Esto es lo que estamos haciendo en estos videos. Predicamos la palabra de Dios. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así como estos pasajes, hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato de Dios. Y si Dios manda, hay que obedecer. Estos medios, las redes sociales, son un medio para poder evangelizar a las personas. Estos medios llegan a muchas naciones, llegan hasta el último rincón de la tierra y es una forma de evangelizar también a las personas. También lo podemos hacer de manera personal, a través de un folleto, a través de la oración, a través de nuestro testimonio como hijos de Dios. Hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo, pero para que nuestro mensaje sea efectivo debemos cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Requisitos para evangelizar. Juan 3:3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Debemos haber nacido de nuevo. Ese es un requisito indispensable. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede recibir el Espíritu Santo y por tanto no puede ser testigo de Dios. El primer punto es nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? A través de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella y nos hace nacer de nuevo. Juan 15:4-5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Según San Juan 5:4-5, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Debemos permanecer en Cristo, esto es vivir en comunión con Cristo, dependiendo de Él siempre. Si quieres saber un poco más sobre permanecer en Cristo, si vemos aquí los versículos 4 y 5, nos habla, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí y producirán mucho fruto. Si quieres conocer más sobre este tema, en este mismo canal tenemos un video que se llama La importancia de permanecer en Cristo. Ahí te hablo más a detalle de qué tan importante es permanecer en Cristo para llevar mucho fruto, porque dice la palabra del Señor, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que, ¿qué es permanecer en Cristo? Es vivir en comunión con Cristo dependiendo de Él siempre. Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Debemos tener compasión por las personas como Cristo la tuvo. Y vemos en este versículo 9:36 de Mateo, dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión.
Si no vemos a las personas, jamás vamos a ver la necesidad que tienen. Por eso es bien importante ver las necesidades de las personas para que tengamos compasión. Cristo salía, caminaba, y qué le llevaba a caminar, veía a las personas, dice, eso hacía que tuviera compasión de ellas. Y luego vemos en Mateo 14:14, cuando Jesús bajó de la barca, nuevamente dice que vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Qué tan importante es observar, ver las necesidades de las personas. La principal necesidad es conocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que también nosotros debemos tener compasión por las personas como Cristo tuvo esa compasión. Mateo 7:28 al 29 dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Según Mateo 7:28 al 29, se necesita tener autoridad de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino tener la autoridad de la palabra, sino que debemos tener respaldo de las escrituras para predicar y sobre todo debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros con su palabra. Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. También este es un requisito para evangelizar, que tengamos buen testimonio y que hagamos buenas obras. ¿Para qué son esas buenas obras? No es para que nos hagamos famosos nosotros, sino para que dice que estas obras las vean los demás y sean para que alaben y le den la gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Y en segunda carta de Timoteo 1:8 dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. No avergonzarnos de dar testimonio de Cristo, pues para eso hemos sido llamados. Ese es nuestro llamado, ir y evangelizar a las personas, salir de nuestra casa, ya sea en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, en la calle donde vamos, podemos compartir de Cristo a través de un folleto, a través de estos medios, las redes sociales, a través de compartir un mensaje de algún hermano que está predicando la palabra de Dios, compartir algún canal, son formas en las que podemos evangelizar, aprovechar cada oportunidad para dar testimonio de Cristo. Deberes del que evangeliza. ¿Qué debemos hacer para evangelizar? Primero, orar. Punto muy importante. Pida a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno. Una persona que labra su tierra, un campesino, lo primero que hace es preparar su terreno para que pueda ir y sembrar la semilla. Tiene que labrar, tiene que quitar la hierba para que lo que él sembró crezca y crezca bien. Así que orar es como preparar la tierra. Orar a nuestro Padre que Él prepare las personas, que prepare sus corazones, que nos dé la oportunidad que donde vayamos directo al trabajo, a hacer compras, a donde caminemos, podemos hacer obra de evangelista, pero siempre orando y dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Segundo punto, escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. Es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia, ya que ella es la que da testimonio de Jesús. Debemos conocer la palabra del Señor, mantener esa comunión. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla y cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y ahí es donde se hace la comunión
de padre a hijo, esa comunión íntima. Juan 5:39, que es con el que iniciamos en este discipulado, dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. ¿A quién señalan las escrituras? A Cristo. Las escrituras nos llevan a Cristo. Memorice el plan de salvación. Punto importante también. Es importante tener un plan sencillo, memorizado, para poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más confianza a la hora de compartir. Tenemos que orar, leer la palabra de Dios, escudriñarla y memorizar la palabra de Dios, el plan de salvación. Les aseguro que Dios pone muchos medios para hacerlo y nos da muchas oportunidades. No desaprovechemos cada oportunidad para poder compartir de Cristo y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo comenzar una conversación evangelística? A veces es algo un poquito complicado para algunos, pero aquí es una pequeña guía que nos ayuda. ¿Cómo podemos conversar con alguna persona? A lo mejor vas a, no sé, de viaje y vas en el autobús y te sientas al lado de una persona y a lo mejor empiezas a platicar algo o ya te pregunta algo. Ahí es una oportunidad que tú tienes y a veces no sabemos cómo iniciar esa conversación. O llegas a algún lugar y estás esperando la combi y de repente alguien te pregunta, oye, ¿tú sabes de esta ruta que me lleva a tal lugar? Y a lo mejor te hace la plática un ratito. Es un buen momento para que tú puedas abrir una conversación. O vas al centro comercial y de repente te encuentras personas y a veces tú les puedes decir buenos días o buenas tardes y la persona se queda así como hasta extrañada, pero te puede contestar el saludo. A lo mejor ahí tú le puedes dar un folleto evangelístico y a lo mejor la persona te hace preguntas sobre ese folleto. O encuentras a alguien que está preocupado por lo que está aconteciendo en este momento, en este tiempo, y te platica, ya viste esto, o sea, está tremenda la situación por esto, por aquello. Ahí tú puedes ocupar esa situación para entablar esa conversación evangelística. Supongamos, o sea, ¿cómo puedes empezar ese tipo de conversaciones? Supongamos que usted muriera hoy y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarle entrar en el cielo? ¿Qué le contestaría usted? En su opinión, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo? ¿Le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema? Cuando están hablando de temas como los problemas del mundo, el crimen, problemas en la familia, los problemas actuales, economía, política, salud, qué sé yo, hay tantas situaciones de las que se hablan en este tiempo. Pregunte, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuestas a estos problemas? ¿Ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar en el cielo si muriera hoy? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esa seguridad? Dependa del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática, pero siempre ore. Antes de todo, ore para que Dios le dé esas oportunidades. Cuando alguien le cuente un problema personal que ellos tienen, pregunte, ¿podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de personas estarán muy agradecidas por su interés y su oración. Esto deja la puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión. ¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? ¿Alguna vez le han explicado cómo uno puede conocer a Dios? ¿Me permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema? Si la persona le dice sí, adelante, usted ahora tiene la oportunidad de compartirle de Cristo. No desaproveche la oportunidad. Esos son los puntos que tenemos que buscar siempre. En cada tema, al terminar la lección, hacemos unas preguntas de repaso. Diga falso o verdadero, es como un pequeño resumen
de lo que hoy leímos en la palabra de Dios. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. ¿Un evangelista eficaz tiene compasión para los no creyentes? Vamos a ver cuáles son las respuestas. Mientras tú puedes estar en tu mente repasando lo que vimos y puedes también tener la respuesta. Vamos a ver si estás contestando correctamente. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Falso. No es que decidamos, es un mandato de Dios y hay que obedecer. La mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Recordamos los dos caminos, el camino ancho donde camina mucha gente y el camino angosto donde son unos cuantitos o tal vez uno o dos. Entonces la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Falso. La Biblia dice que es falso. La mayoría se va por el camino ancho, por el camino fácil, por el camino que le agrada. ¿Un evangelista eficaz tiene compasión por los no creyentes? Falso. La Biblia dice, vayan. Y cuando salimos, entonces vemos. Y cuando vemos es cuando sentimos compasión. Por eso el Señor dice, vayan. Dice, id. Cuando hacemos eso, estamos obedeciendo. Estamos sentados, pero la Biblia dice, id, vayan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levántate, ve hacia diferentes direcciones en tu diario caminar. No precisamente tienes que ir a determinado lugar, no. Puedes hacerlo en tu diario caminar. Vas rumbo a tu trabajo, puedes hacerlo. Vas a las compras, puedes hacerlo. Vas a la escuela, puedes hacerlo. En cualquier lugar, aprovecha las oportunidades. Pero dice que entonces tenemos que ir. Entonces vemos y entonces tenemos compasión. Por lo tanto, es falso. Para crecer. Toda persona necesita crecer. Por ejemplo, un bebé nace y es un bebé. Necesita comer bien para alimentarse. Necesita la leche materna de su mamá para que pueda crecer sano y fuerte. Nosotros necesitamos comer mínimo 3 veces al día. Hay especialistas en nutrición que nos dicen que tenemos que hacer 5 comidas al día para estar bien nutridos. Entonces, la Biblia, ¿es suficiente con que leamos una sola vez al día? Tendríamos que hacerlo 3 veces al día o mínimo 5 veces al día para estar bien nutridos. Esto nos ayudaría ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Lea esta semana primera carta de Timoteo, capítulo 1 al 6 y Salmos 18, un capítulo por día. Que Dios te bendiga y puedas hacerlo. Es de gran bendición crecer espiritualmente. En cada lección memorizamos un versículo. En esta ocasión vamos a memorizar Romanos 10:15. ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y aquí vemos el calzado del Evangelio. Id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema en este mundo? Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Entonces, ¿cuál es el problema? Está con letra roja. Pecado, pecado, pecado. ¿Y qué produce el pecado? Muerte, muerte, muerte. Y dice, todos hemos pecado y todos que merecemos morir. Y morir no es dejar de existir, es quedar separado de Dios. Así que la solución no es de que, ay, me quiero morir para librarme de este mundo y acabar con todos los males. No, ahí es cuando empieza la eternidad. Después de la muerte empieza la eternidad. Aquí estamos solamente de paso. Podemos vivir 120 años, no sé, a lo mejor los más longevos. Lo cierto es que todos nacemos y un día nos vamos a enfrentar a la muerte. No sabemos cuándo, pero podemos morir en cualquier momento. La gente no muere nada más de una sola cosa, como lo que se habla actualmente, no. La gente muere de muchas maneras y todos estamos expuestos.
Pero el problema no es morir, sino morir que separado de Dios. Y Romanos 5:18 nos dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Todos estamos separados de Dios, todos hemos pecado. En algún momento de nuestra vida hemos dicho, dile que no estoy. Y decimos, es una mentira piadosa desde nuestro punto de vista, pero no desde el punto de vista de Dios. ¿Es verdad o es mentira? No hay medias mentiras. Muchas veces no matamos con pistola o con cuchillo, pero ¿qué tal en el corazón? No quiero volver a ver a esa persona, no la paso ni con agua. No quiero volver a ver en mi vida a esa persona. Detesto a esa persona. En el pensamiento, ¿cuántas veces nos pasan tantas cosas por la mente? ¿Y quién las ve? Nadie. ¿Quién las ve? Solamente Dios. Pero ante los demás podemos aparentar ser buenas personas. Aparentar, pero realmente no lo somos. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Todos hemos pecado. Y dice todos. Aquí no hay de que algunos, poquitos o la mayoría no sé. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Todos nosotros somos pecadores y estamos en este mundo terrenal. Dice, y estamos lejos de Dios. Si morimos con todos nuestros pecados, quedaremos eternamente separados de Dios. Ese es el problema. Pero Dios siempre tiene la solución. Romanos 6:23 nos dice, el pago que da el pecado es la muerte. Yo digo, gracias a Dios, todo es gracias a mi Señor y mi Dios. Tengo trabajo y la paga de mi trabajo es un salario. Aquí dice, el pago que da el pecado es la muerte. Pero el don, ¿qué es don? Es un regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo murió por nuestros pecados. Adán pecó, desobedeció a Dios. Todos descendemos de Adán y de Eva y todos heredamos el pecado. Vamos creciendo y pecamos ya por nuestra propia cuenta. Muchas veces sabemos que no tenemos que hacer eso, pero lo hacemos. Siempre tendemos a hacer lo malo. Lo que hay que aprender es hacer lo bueno, porque lo malo, sin necesidad de que nadie nos los enseñe, solitos lo hacemos. Ya estamos así como listos para pecar. Lo que tenemos que aprender es hacer lo bueno. Pero eso no lo hacemos. Seguimos con la palabra de Dios. La solución al problema. Romanos 3:25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. ¿Qué nos va a perdonar? Nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores y si morimos así, quedaremos eternamente separados de Dios. ¿Qué hizo Dios al respecto? Dios envió a Jesucristo para morir en nuestro lugar por nosotros. Y dice, si confiamos, ¿qué es confiar? Así casi con los ojos cerrados, decir, yo creo que Dios es Dios y que el único que puede perdonar pecados es Dios y que el único que murió es Dios. Y en Él confío. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Dice, Dios amó tanto al mundo. ¿Quién está en el mundo? Todos nosotros que somos pecadores. Dice que dio a su Hijo único. Dice, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Y nos habla de creer, nos habla de confiar. ¿Crees
que esta es la cura para no morir? ¿De verdad lo crees? Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y por lo tanto estamos lejos de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos condenados ¿a qué? A morir separados de Dios, pero Dios dio la solución, Dios envió a su Hijo, para que aquel que confía en la obra de Cristo, aquel que cree que Cristo murió por nuestros pecados, no muera. Y aquí la Biblia en Juan 3:18 dice, hay dos tipos de personas en este mundo, el que cree y el que no cree. ¿En cuál de esos dos grupos te encuentras? El que cree, dice, no está condenado, pero el que no cree, de por sí ya estaba condenado, y si no cree, se queda condenado. ¿Por qué? ¿Por pecador? No, porque Cristo murió por los pecadores, sino su condenación es por no creer en el Hijo único de Dios. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y dice tiene, no dice tendrá otro, dice tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Y dice el que no quiere creer. La persona decide creer o no creer. ¿Lo crees tú? Este es mi deber, compartirte este mensaje. Este es el Evangelio. Decirte la verdad, lo que dice la Biblia. ¿A cuántos nos gusta que nos digan la verdad? A veces la verdad nos ofende, pero es mejor que nos ofenda y reaccionemos a tiempo a que nos hablen palabras bonitas y nos vayan empujando para ir al infierno. Y que cuando la persona se da cuenta ya es demasiado tarde, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay nada más que hacer. Es mejor hablar en tiempo. Esta es la solución al problema que tiene el mundo en este tiempo y en todo tiempo. Este es el problema del ser humano. Pero ¿qué crees? Hay buenas noticias para ese grande problema. ¿Cuáles son las buenas noticias? Primera de Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién tenía que morir por los pecados? Nosotros los pecadores, porque somos nosotros los desobedientes a Dios. Sin embargo, un inocente, sin pecado y sin mancha, murió en nuestro lugar. Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera. Cristo tomó nuestro lugar. Él derramó su preciosa sangre, esa sangre pura y sin mancha. Cuando vamos a ser donadores de sangre, nos piden una serie de requisitos: que no fume, que no tome, que no tenga sida, que no tenga cáncer. Queremos una sangre limpia. Una sangre que está contaminada no sirve, produce muerte, pero una sangre limpia da vida. La sangre de Cristo es limpia, pura y sin mancha. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Cristo no fue engendrado por José, el esposo de la Virgen María. Si él hubiera sido engendrado por José, hubiera heredado el pecado y sería pecador como nosotros. Pero él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y como Dios es 3 veces santo, su Hijo también es santo. Él vino sin pecado y sin mancha. Esa es la sangre que nos da vida. Por su sangre tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Esas son buenas noticias en un mundo que da puras malas noticias. Seguimos con las buenas noticias. Primera de Corintios 15:4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto no fue por casualidad, estaba escrito y así se cumplió.
Cristo no se quedó clavado en una cruz. Él no se quedó en una tumba. Cristo resucitó al tercer día. Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria. Bendito sea nuestro Señor. Alabado sea su santo nombre. Tu decisión marcará tu eternidad. ¿Cuál destino quieres caminar? ¿El del camino, la puerta ancha, o el camino de la puerta angosta? Es tu decisión. Es un regalo de Dios. Esto nos lo dice Efesios 2, 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La Biblia dice que es un regalo de Dios. Para nosotros es un regalo, pero alguien tuvo que pagar. Cristo pagó con su sangre para el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados. Ahora es un regalo de Dios. Es como la vida. Nadie de nosotros va a algún lugar y dice, véndeme tantos años de vida. Cada día que amanecemos debemos, antes de poner nuestros pies en el piso, debemos dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día, porque me regalas la oportunidad de poder bendecirte. Así como recibimos cada día la vida y ya de ahí podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no nos da la vida, no podríamos hacer nada. Entonces, así como Dios nos regala la vida cada día, el aire que respiramos, no tenemos que pagar por ese aire, es algo gratis. Así la salvación es un regalo para nosotros gratis, pero Cristo pagó la deuda del pecado con su sangre. Es un regalo de Dios. Y dice, ¿cuándo recibes la salvación? Cuando crees. Dice, y no tenemos ningún mérito por las cosas buenas que hayamos hecho. No es un premio, es un regalo de Dios. Así que nadie puede jactarse ni levantarse el cuello para decir, yo me gané la salvación. Nadie se la puede ganar. Todos merecemos morir por nuestros pecados, pero a todos Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Todos debemos conocer este mensaje, este bendito mensaje, estas buenas noticias. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca. Romanos 19 y 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Dice que cuando crees en tu corazón, entonces Dios te declara justo ante sus ojos. Y es porque tú con tu boca declaras abiertamente tu fe que eres salvo. Esta decisión solamente la puedes hacer tú, no es por familia, es una decisión personal. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Eternamente separado de Dios o eternamente unido a Cristo? Espero que tomes la decisión más importante de tu vida, tu eternidad. Después de la muerte física empieza la eternidad. Que Dios te ayude a encontrar la mejor decisión en tu vida. Vamos a orar. Si hoy escuchaste el mensaje de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, ora conmigo. Dios ve tu corazón, Dios ve tus pensamientos, Él sabe las intenciones que tú tienes. Si estás realmente arrepentido de lo malo que has hecho en tu vida, hoy es el tiempo, hoy es el día. Tal vez tú dirías mañana o pasado, pero nadie sabemos si vamos a estar vivos. Por eso, si hoy escuchas este mensaje y deseas arrepentirte, yo te invito a que ores conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor, confiésalo. Decláralo con tu boca, con voz alta, con voz audible, que Dios te escuche. Y créelo de corazón, de manera sincera en tu corazón. Padre, di conmigo. Dios,
que estás en el cielo, en este día te doy gracias porque me permites escuchar tu santa palabra. Hoy me doy cuenta que soy un pecador o que soy una pecadora. Me doy cuenta que sin ti estoy perdido o perdida. Necesito tu perdón. Hoy decido confiar en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creo que Jesús murió en una cruz para el perdón de mis pecados. Por favor, Padre, perdóname y límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo y regálame la vida eterna y el perdón de mis pecados, y que cuando yo muera me lleves a tu presencia. Hoy solamente recibo, como cada día recibo la vida, hoy recibo tu amor, tu bondad y tu misericordia en mi vida. Recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Me arrepiento de todo corazón de ofenderte con mis pecados. Necesito tu perdón. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en una cruz por mí, sin que yo lo merezca. Gracias, mi Dios. Te bendigo y te doy gracias y te confieso como único y suficiente Salvador de mi alma. Hoy decido confiar en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por el perdón de mis pecados y la vida eterna. Amén y amén. Si hoy oraste con fe y realmente te has arrepentido de tus pecados, dice la santa palabra de Dios. Quiero compartirte estos versículos que tú puedes buscar en la Biblia. Estos solamente te los voy a leer, pero tú lo puedes corroborar en tu Biblia que tengas a la mano. Te voy a leer Juan 1:12. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú hoy aceptaste y creíste en Jesucristo, hoy eres hecho hijo de Dios. Y nos dice San Juan 5, versículo 24. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Si hoy escuchaste la palabra de Dios y creíste en Jesucristo, dice que tú desde hoy tienes vida eterna y no irás a la condenación, no serás juzgado, porque hoy Cristo te ha pasado de la muerte a la vida y ahora tú tienes vida eterna. Tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados, dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice toda, es toda. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Todavía los que no cometemos. Él perdona todos nuestros pecados. Si tú oraste con fe, creyéndolo en tu corazón, hoy eres hijo de Dios y hoy has pasado de la muerte a la vida. Tus pecados han sido perdonados y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a su santo nombre. Y Maranata, que significa Cristo viene. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Les voy a revelar ahora un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final.
Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que jamás morirán, y los que estemos vivos seremos transformados. Aquí nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. No puedo quedarme con esto. Un testigo de Dios, tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Y este versículo dice que nos sirve para alentarnos unos a otros. Maranata. Comparte este canal. Hay mucha gente que no ha escuchado este bendito mensaje de esperanza. Tenemos evangelismo y discipulado nivel 1. Dale un me gusta en este canal. Tenemos evangelismo y discipulado nivel número 2. Dale un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. De esta manera estarás compartiendo el Evangelio de Cristo y estarás obedeciendo a Dios como lo vimos en esta clase. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Bendiciones en Cristo Jesús. Cristo te ama.